un millonario, CEO de una gran empresa, dejó a su esposa bajo la presión de sus padres de élite. 5 años después, ella apareció con 2 hijos gemelos que eran su vivo retrato. Lucas Revers era un hombre admirado en todo el mundo. A los 32 años ya era el CEO de Revers Tech, un imperio tecnológico de miles de millones, construido sobre inteligencia artificial e innovación en la nube. Salía en las portadas de revistas, daba discursos en cumbres mundiales y estrechaba la mano de presidentes. En cada foto, proyectaba la misma imagen perfecta: cabello rubio impecable, ojos azules y fríos, y esa sonrisa capaz de cerrar un trato antes incluso de leer el contrato. Vivía en un ático con vista a Central Park, conducía un deportivo eléctrico a medida y vestía trajes hechos a mano que costaban más que el alquiler de mucha gente. Para quien lo mirara desde afuera, era intachable, disciplinado, destinado a la grandeza, pero había algo que Lucas no tenía, algo por lo que casi lo arriesgó todo una vez: el amor. 5 años atrás, antes de ocupar por completo el cargo de CEO, Lucas estuvo con alguien que no encajaba en el plan que su familia había trazado para su vida. Ella se llamaba Amber Wallace. No era socialité, ni inversora tecnológica, no había nacido rica, era estudiante de arquitectura, becada, con empleos de medio tiempo, pintura en los vaqueros y cuadernos llenos de bocetos desordenados. Tenía el cabello castaño largo, ojos azules expresivos y una forma de mirarlo que le hacía sentir que era más que un apellido y un título. Con ella, Lucas no tenía que fingir. Con ella reía más fuerte, dormía mejor, soñaba sin límites. Se conocieron en un evento benéfico al que él había ido por compromiso. Ella estaba ayudando a instalar las luces del escenario cuando él, distraído con el teléfono, chocó con ella. Fue el momento más humano que había tenido en meses. Su relación floreció en secreto: largas caminatas por la ciudad, comida para llevar en las azoteas, conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. A ella no le importaba su dinero, se burlaba de su reloj caro y no le dejaba pagar su alquiler. Ella lo hacía sentir real, en un mundo donde todo parecía cuidadosamente diseñado. Por primera vez en su vida, Lucas imaginó un futuro que no giraba en torno a juntas ni a ganancias trimestrales. Imaginó una boda pequeña, una casa acogedora, hijos de ojos azules y energía desbordante. En cada versión de ese futuro estaba Amber, pero sus padres tenían otros planes. Cuando se enteraron de ella, la reacción fue inmediata y brutal. Su padre, Charles Rivers, presidente de la Junta y el hombre más frío que Lucas conocía, lo llamó a su oficina y fue claro: ella no es tu igual, manchará tu imagen, si te casas con ella, empezaremos el proceso de sacarte de la sucesión. Su madre tampoco ocultó su desprecio. ¿De verdad quieres avergonzar a la familia?, preguntó. ¿Qué pensarán los accionistas al verte con alguien tan común? Lucas intentó resistir, peleó, les dijo que no le importaban las apariencias, pero Rivers Tech no era solo una empresa, era un imperio de 3 generaciones. Su nombre era una marca, su rostro, una inversión. Y cuando la presión de su familia, de la Junta y de sus asesores creció, Lucas sintió que las paredes se cerraban. Lo peor fue que nunca le contó la verdad a Amber. Un día simplemente terminó todo, sin explicación, sin pelea. Le dijo que necesitaba concentrarse en su carrera y salió de su apartamento, dejando atrás a la mujer con la que había imaginado un para siempre. Amber llamó una vez, luego otra, y después se rindió. Él nunca respondió. Lucas se enterró en el trabajo, intentando convencerse de que había sido lo correcto, pero no pasaba un solo día sin pensar en ella, sin ver algo que le recordara la vida que había dejado. Extrañaba su risa, la forma en que decía su nombre cuando estaba enojada, la manera en que lo hacía sentir un hombre y no un producto. Aún así, nunca la buscó, porque admitir que estaba equivocado significaba enfrentarse a todo lo que había sacrificado. Y en ese entonces, Lucas Rivers no sabía cómo enfrentar el arrepentimiento. No todavía. Amber Wallace nunca había creído en los cuentos de hadas, pero enamorarse de Lucas Rivers se había sentido peligrosamente cerca de uno. Por un tiempo había sido más de lo que jamás soñó. Recordaba el calor en sus ojos cuando la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Recordaba las noches en las azoteas, cuando las luces de la ciudad hacían que el cielo pareciera infinito, y recordaba a Lucas susurrando que quería huir del mundo de las cámaras y las juntas para vivir una vida normal a su lado. Ella le creyó, cada palabra, cada promesa que quedó suspendida entre besos y silencios. Pero un día, él se fue, sin despedida, sin explicación, solo un mensaje frío, cuidadosamente escrito, diciendo que necesitaba espacio para enfocarse en su futuro. Ella lo esperó, lo buscó, le dejó un mensaje de voz desesperado:
luego otro, pero el silencio que siguió no fue vacío, fue deliberado, fue definitivo, y entonces, ella dejó de esperar. Amber se volcó en su trabajo, vertió su desamor en planos y fechas de entrega, intentando perderse en sus estudios, pero pocas semanas después, empezó a notar los cambios en su cuerpo, el cansancio, las náuseas, el retraso. Se dijo que era estrés, pero cuando se hizo la prueba de embarazo y vio el resultado, se quedó sin aliento, no lloró, simplemente se quedó de pie en el baño, mirando la palabra positivo como si estuviera escrita en otro idioma, luego se sentó en el borde de la cama y guardó silencio. Durante mucho tiempo, el médico confirmó el embarazo, pero la ecografía reveló algo que no esperaba: 2 latidos, 2 niños, 2 vidas creciendo dentro de ella, 2 recordatorios del hombre que se había ido sin mirar atrás. Pensó en llamarlo, imaginó lo que diría, pero recordó el buzón de voz, la fría respuesta de su asistente, la forma en que él había desaparecido, como si no significara nada, y supo que no podía pasar por eso de nuevo, así que no lo llamó, no escribió, borró su número, aceptó, en lo más profundo de su alma, que él no volvería. Amber decidió dejar Nueva York, ya no había lugar para ella allí, consiguió trabajo en una oficina de diseño en una ciudad más pequeña, donde nadie hacía preguntas sobre su pasado, alquiló un apartamento modesto y vivió con cuidado, ahorrando cada centavo. El embarazo de gemelos fue duro, pero ella fue más dura, trabajó con los pies hinchados, sin dormir, luchando contra el miedo de estar completamente sola en el mundo, tomó vitaminas prenatales usando cupones de alimentos, se saltó comidas para poder comprar ropa de bebé, y cuando llegó el momento, dio a luz a 2 niños sanos y hermosos, Logan y Samen. Desde el principio tenían el cabello rubio y los ojos más azules que había visto. Era como mirar 2 pequeñas versiones del hombre al que alguna vez amó. Al principio, le rompía el corazón ver a Lucas en sus rostros, pero con el tiempo, ese dolor se transformó en otra cosa, en algo más fuerte: amor, no por lo que pudo haber sido, sino por lo que era. Sus hijos lo eran todo, eran salvajes, ruidosos, desordenados, perfectos, la razón por la que se levantaba de la cama, incluso cuando el cuerpo le dolía y su cuenta bancaria estaba en cero. Trabajó hasta tarde, aceptó trabajos extra, hizo planos de tiendas, cafés, incluso graneros, cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Les dio de comer, los vistió, besó sus raspones y les contó cuentos antes de dormir. Aunque estuviera demasiado cansada para mantenerse de pie, Amber nunca mencionó el nombre de Lucas, ni una sola vez. Cuando los niños preguntaban por qué no tenían papá, ella les decía la verdad con dulzura, que a veces la gente se va porque tiene miedo de amar, que no es culpa de ellos, que no es culpa nuestra. No hablaba de venganza, no se quedaba en el pasado, puso toda su energía en criar a 2 niños amables, curiosos y valientes, que no sabían que llevaban un apellido que una vez dominó una ciudad, y aún así, por las noches, cuando ellos dormían, a veces se preguntaba qué diría Lucas si los viera, los reconocería como suyos. Sentiría algo, o haría lo que mejor sabía hacer, darse la vuelta y fingir que nada importaba. Se repetía que no importaba, que no le dolía, que había construido una vida sin él, y era verdad, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La invitación llegó de repente, escondida en la bandeja de entrada de su correo de trabajo freelance: asunto genérico, foro de futuros arquitectónicos, selección de ponentes. Al principio pensó que era un error, jamás había presentado en un evento importante, mucho menos en Nueva York, pero el mensaje era real. Habían revisado su propuesta de diseño para un refugio de mujeres sostenible, económico y comunitario. Querían que hablara en el panel. No era un trabajo pagado, pero cubrirían viaje y alojamiento. Era la oportunidad que había soñado durante años, el tipo de reconocimiento que nunca pensó que tendría como madre soltera de 2 niños. Luchando en las sombras del mundo de la arquitectura, dudó apenas un momento, luego dijo que sí. Volver a Nueva York. Después de 5 años se sintió irreal, todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Llegó con Logan y Samen a su lado, 2 niños de 5 años llenos de energía, que hicieron preguntas sin parar durante el vuelo, que miraban el horizonte con los ojos abiertos de par en par y decían que los edificios parecían torres de Lego. Los vistió con camisas de cuello y zapatillas limpias para el foro, empacó libros para colorear y bocadillos para mantenerlos ocupados mientras ella presentaba. No tenía con quién dejarlos, y no iba a permitir que eso la detuviera. Se sentaron pacientemente en la parte trasera del salón de exposiciones, mientras ella se colocaba junto a su maqueta del refugio,
Con las palmas sudorosas y el corazón acelerado, el evento se celebraba en un rascacielos del centro, paredes de cristal alrededor, luz del sol inundando el lugar. Intentó no pensar en la posibilidad de encontrarse con alguien conocido. Nueva York era grande, él no estaría allí. ¿Por qué lo estaría? Entonces escuchó su voz. Amber estaba respondiendo una pregunta de un periodista cuando el sonido la atravesó. Grave, seguro, demasiado familiar para ignorarlo, se congeló, el estómago se le hundió antes de que sus ojos confirmaran lo que temía. Lucas Rivers estaba a menos de 6 metros de distancia, riendo suavemente con un grupo de patrocinadores de trajes impecables. No había cambiado, el cabello rubio seguía perfecto, la postura igual de relajada que siempre, pero ahora había algo más duro en sus rasgos. Su expresión era tranquila, hasta que la vio. Amber notó el instante exacto en que la reconoció. Primero, confusión, luego, shock y después algo más profundo. Sus ojos se deslizaron hacia los dos niños que estaban sentados en el suelo detrás de la mesa, coloreando en silencio. El tiempo se ralentizó, el rostro de Lucas se puso pálido, su mirada quedó fija en los gemelos y Amber vio como su mente empezaba a girar, rápida, desesperada. Ella no se movió, no sonrió, no apartó la mirada. Lucas empezó a caminar hacia ella. Amber se tensó, aferrándose al borde de la mesa como si pudiera anclarla al suelo. Todo alrededor se desvaneció, las voces, la ciudad, los años. Solo quedaba ese momento imposible. Él se detuvo frente a ella, la voz apenas audible. Amber. Ella no respondió. Lucas miró otra vez a los niños, luego a ella, visiblemente conmocionado. Son. Amber sostuvo su mirada. Sí, dijo, serena, son tuyos. Lucas retrocedió un paso, atónito. Por un instante parecía un hombre al que acaban de golpear. No lo sabía, susurró. No tenía idea. Lo sé, respondió ella, firme. Lo intenté, tú te encargaste de que no pudiera llegar a ti. Él parpadeó, intentando procesarlo. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo? Amber soltó una risa breve, amarga. Lo hice, dejé mensajes, escribí cartas. Tu asistente me dijo que no volviera a llamar. Pensé que ya habías tomado tu decisión. Lucas bajó la mirada, el peso de la culpa cayendo sobre su rostro. Miró de nuevo a los niños, que seguían coloreando sin saber quién era él. Logan levantó la vista, sonrió y le hizo un gesto inocente. Necesito hablar contigo, dijo Lucas, la voz apenas quebrada. Amber cruzó los brazos. Ahora quieres hablar. Después de 5 años, en un evento público. Él vaciló y luego asintió despacio. Sí, necesito explicarte, necesito entender. Ella lo miró largo rato. El dolor enterrado en lo más hondo volvió a la superficie, pero no lo dejó ver. No aquí, no todavía, dijo al fin. No puedes volver como si nada hubiera pasado, pero si de verdad quieres entender, empieza por aprender sus nombres. Lucas la miró, y algo se quebró en sus ojos. Se volvió hacia los niños, se arrodilló y preguntó con suavidad, ¿cómo se llaman? Los gemelos lo miraron, confundidos pero curiosos. Yo soy Logan, dijo uno. Yo soy Simón, dijo el otro. ¿Y tú? Lucas sonrió con tristeza. Soy Lucas. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué lo harían? Amber observó desde detrás de la mesa, el corazón golpeándole el pecho. No era el momento que había imaginado, no creyó que llegaría nunca, y sin embargo, allí estaban, no como extraños, no todavía como familia, pero algo había empezado a cambiar. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. Lucas no durmió esa noche. Después del foro, después del día más largo y desconcertante de su vida, volvió a su apartamento, un lugar que antes le parecía la cima del éxito y que ahora se sentía vacío, hueco. La imagen de los dos niños lo perseguía, Logan y Simón. Sus nombres resonaban en su mente como un mantra que nunca supo que necesitaba. Aún veía sus ojos, tan familiares que le dolían en el pecho, y la forma en que lo miraron sin reconocerlo. No sabían quién era, no sabían qué existía, y esa certeza lo destrozó más que nada. A la mañana siguiente, solicitó una prueba privada de ADN. No se lo dijo a nadie, ni a su asistente, ni a su equipo legal, ni a sus padres. No se trataba de lo legal, era algo más, algo urgente, íntimo, como si necesitara permiso para creer la verdad, aunque en el fondo ya lo supiera. 3 días después llegaron los resultados. 99,9% de coincidencia, no había duda, era su padre. Lucas miró el documento en silencio durante mucho rato, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón, como si fuera algo sagrado, no un simple papel, sino una puerta que se había abierto, una puerta que él mismo había cerrado desde fuera 5 años atrás. Contactó a Amber a través de la coordinadora del evento. No quería presionarla, ella aceptó verlo una vez,
En una pequeña cafetería del Lower East Side, sin abogados, sin asistentes, solo ellos dos, Amber llegó con su habitual calma, vestía sencillo, el cabello recogido, se la veía cansada, pero serena, más hermosa de lo que él recordaba, la vida la había moldeado de nuevas maneras, había en su mirada una gravedad que antes no existía. Lucas se puso de pie cuando ella entró, Amber no sonrió, se sentaron frente a frente, dos personas con años de dolor entre ellas, dos niños que, sin saberlo, los unían para siempre. Por un largo instante, no dijeron nada, el murmullo del café los rodeaba, tazas que chocaban, la leche espumando. Conversaciones en voz baja, tengo los resultados, dijo Lucas al fin, son míos. Amber asintió, lo sé. Él pasó una mano por su cabello. Buscando palabras que estuvieran a la altura, no sé qué decirte, ella lo miró, la mirada limpia, entonces no digas nada que no sientas, ahora lo siento todo, respondió él. Amber, no lo sabía, te lo juro, te creo, dijo ella, pero eso no borra lo que pasó. Lucas bajó la mirada, avergonzado, quise luchar por ti, iba a hacerlo. Pero mis padres, la junta, todo se vino abajo, no sabía cómo ser el hombre que ellos querían y el que tú necesitabas, los escogiste a ellos, dijo ella, sin rencor, te fuiste, él asintió. Despacio, sí, y tuve que criarlos sin ti, continuó ella, mientras tú construías imperios, yo armaba cunas, mientras dabas discursos, yo buscaba qué poner en la mesa. Lucas se estremeció, sus palabras no eran crueles. Solo verdaderas, y dolían más de lo que imaginaba. No pido que me perdones, dijo, no todavía, solo quiero tener la oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas, aunque sea un poco, aunque sea, su voz titubeó, no puedo volver atrás, Amber, pero puedo estar ahora, puedo intentarlo. Ella lo observó con cuidado. No te conocen, ni siquiera saben lo que es un padre, para ellos. Yo soy todo su mundo, no quiero quitarte nada, respondió rápido, solo quiero sumar a lo que ya construiste. Amber exhaló lentamente, tienen 5 años, no entienden de traiciones ni lealtades, pero entienden de presencia, no puedes entrar y salir, no puedes empezar y detenerte, si quieres estar en sus vidas. Tiene que ser por completo. Estoy dentro, dijo él, sin dudar, haré lo que sea. Ella asintió, aún cautelosa, pero algo en su postura se suavizó. Entonces empezarás poco a poco, ve a buscarlos un día a la escuela, llévalos al parque, siéntate con ellos, deja que se acerquen, si preguntan, responde con la verdad, si huyen, no los persigas, solo está ahí. Lucas asintió, humilde, puedo hacerlo. Al salir del café, no se despidieron con abrazos ni promesas, solo un entendimiento, un acuerdo frágil entre dos personas que ya no estaban enamoradas, pero que estarían unidas para siempre. Amber caminó delante, Lucas la siguió a cierta distancia, no como pareja, no todavía como padre, sino como un hombre que por fin intentaba enmendar lo que una vez se rompió. La primera visita de Lucas a la escuela de los niños no se pareció en nada a los eventos corporativos que solía dirigir, no había trajes elegantes, ni discursos ensayados, ni ejecutivos a quien impresionar. Había huellas de manos pegajosas en las paredes, aviones de papel volando por el pasillo, y el caos inconfundible de 20 niños explorando su pequeño universo. Lucas esperó en la entrada de la escuela, con un suéter y unos vaqueros sencillos, no sabía dónde poner las manos, había revisado adquisiciones millonarias sin sudar una gota, pero esperar a recoger a sus hijos, hijos que ni siquiera sabían que lo eran, lo hacía sentir como un adolescente nervioso. Amber lo había organizado con cuidado, les dijo a los niños que un amigo los llevaría al parque, sin etiquetas, sin explicaciones, solo una oportunidad de conocerlo en terreno neutral. Cuando Logan y Samen salieron corriendo por las puertas, Lucas los reconoció de inmediato. El sol hacía brillar su cabello rubio, sus ojos azules idénticos se iluminaron al verlo, aunque aún no sabían quién era. Él se agachó, sin saber muy bien qué decir. Hola, soy Lucas, tu mamá me pidió que los lleve al parque hoy. Está bien. Los niños se miraron entre sí y luego a él. Logan ladeó la cabeza. Eres el hombre del edificio con toda la gente en trajes. Lucas sonrió. Sí, ese era yo. Samen entrecerró los ojos. ¿Tienes meriendas? Lucas soltó una risa. Sí, muchas. Eso fue suficiente. Le tomaron las manos sin dudar y lo guiaron fuera, charlando sobre dinosaurios, naves espaciales, y como la maestra de Logan dijo que Plutón ya no era un planeta, lo que él consideraba muy injusto. Lucas los escuchó todo el camino, respondía cuando podía, pero sobre todo los absorbía. Sus voces, sus expresiones, su alegría pura y sin filtro, era abrumador, en el mejor sentido. En el parque, ellos corrieron hacia los columpios, y Lucas se sentó en un banco cercano,
Viéndolos por unos minutos se permitió imaginar que siempre había sido así, que siempre había estado ahí, en días como este, pero la ilusión se rompió cuando Samen se cayó del tobogán y se golpeó el codo. No lloró de inmediato, se quedó quieto, los ojos abiertos y brillantes, decidiendo si el dolor valía las lágrimas. Lucas corrió hacia él sin pensarlo, se agachó y revisó su brazo con cuidado. ¿Estás bien?, dijo suavemente, no sangra. Solo es un golpe. Simon parpadeó, suenas como mamá. Lucas se detuvo un segundo, estoy intentando hacerlo bien. Samen se recostó contra él por un instante, y ese gesto diminuto casi lo rompió por dentro. Cuando levantó la vista, vio a Logan observando desde cerca. Su mirada tenía algo calculador, no desconfianza exactamente, sino una evaluación silenciosa. Lucas conocía esa mirada, él mismo la había tenido tiempo atrás. Cuando trataba de decidir si alguien era digno de confianza, Logan finalmente se acercó. ¿Vas a volver?, preguntó. Lucas lo miró a los ojos. Firme, sí, volveré. Logan asintió, satisfecho, y salió corriendo de nuevo, llamando a Samen para que lo persiguiera. Lucas se quedó quieto un momento, tratando de recuperar el aliento. Esa pregunta, ¿vas a volver?, pesó más que cualquier contrato que hubiera firmado, pero su respuesta había sido verdadera. Volvería, una y otra vez. Las visitas continuaron, silenciosas, constantes. Lucas empezó a aparecer en las salidas de la escuela, en el parque, en fiestas de cumpleaños de compañeros que ni siquiera conocía. Aprendió qué jugos detestaban, cuál superhéroe estaba de moda, y cómo separarlos cuando peleaban por la misma pieza de Lego. Aprendió a arrodillarse para escucharlos de verdad, a guardar el teléfono, a simplemente estar ahí. Con el tiempo, los niños se acostumbraron a él y se reían más, lo llamaban por su nombre con un poco más de confianza. Logan comenzó a hacer preguntas. ¿Conocías a mi mamá cuando era joven? ¿Vives en una casa muy grande? ¿Por qué no tienes hijos? Lucas respondía con cuidado, nunca apresuraba nada, nunca intentó forzar lo que ellos aún no estaban listos para dar. Una tarde, cuando los llevaba de regreso al departamento de Amber, Samen le tomó la mano sin que él se lo pidiera. Logan hizo lo mismo, y luego preguntó, ¿por qué siempre sonríes cuando hablamos? Lucas los miró, con las mejillas enrojecidas por correr, las mochilas rebotando a cada paso. Porque tengo suerte, respondió con sencillez, tengo la suerte de estar aquí con ustedes. Amber esperaba en la puerta, los brazos cruzados, siempre lo observaba después de cada visita, como midiendo si merecía otra, pero esa vez algo cambió. Vio a los niños entrar corriendo, riendo, contándole sobre los columpios y de cómo Lucas casi se había caído al intentar ganarles en la carrera. Entonces lo miró. Hoy no te fuiste, dijo en voz baja. Te quedaste incluso cuando Samen tuvo miedo, te quedaste incluso cuando Logan se quedó callado. Lucas asintió. Les dije que lo haría. Amber bajó la vista, luego lo miró de nuevo. Sigue haciendo eso, y así, sin grandes gestos ni discursos emotivos, el muro entre ellos empezó a bajar. No desapareció, pero se hizo más delgado. Lucas entendió que no se trataba de ser perdonado en un solo instante, se trataba de mostrarse presente en cientos de ellos, y lo haría. Siempre. Lucas no esperaba escuchar esa palabra tan pronto. Habían pasado casi 3 meses desde que empezó a ver a Logan y a Samen con regularidad. Nunca falló una visita, nunca llegó tarde. Aprendió a sentarse en silencio cuando ellos estaban de mal humor, a unirse cuando pedían ayuda con un rompecabezas, a escucharlos incluso cuando lo que decían no tenía mucho sentido. Aceptó que, por ahora, era solo Lucas, el hombre que traía buenas meriendas, que jugaba a la mancha sin mirar el teléfono, que reía de sus chistes aunque no tuvieran sentido. Pero algo había cambiado. Era un sábado por la tarde. Amber tenía una entrevista para un nuevo contrato de diseño y le pidió a Lucas que cuidara a los niños unas horas. Él aceptó de inmediato. Cuando llegaron a su apartamento, todo estaba preparado. Lucas lo había adaptado para ellos, juguetes en canastas de mimbre, una mesita junto a la ventana con crayones y papeles de colores, el refrigerador lleno de jugos, queso en tiras y cereales con malvaviscos que él desaprobaba, pero compraba porque les encantaban. Aquella tarde construyeron un enorme fuerte de almohadas entre los sofás, túneles, torres y un centro de mando hecho con cajas de zapatos y linternas. Logan se proclamó capitán. Samen quiso ser el oficial científico porque había llevado una lupa. Lucas jugó el papel de comandante hasta que Samen, sin pensarlo, lo llamó papá. Lucas se quedó inmóvil un segundo, sorprendido. No reaccionó de inmediato, temiendo que si mostraba demasiado,
Simon se retractara, solo sonrió y siguió jugando, pero por dentro era un torbellino de emociones, la palabra seguía resonando en su mente, no sabía si la había merecido todavía, o quizá la había ganado poco a poco, no con gestos grandiosos, sino con constancia, tiempo y un amor silencioso. Más tarde, después de cenar comida para llevar, se acostaron bajo el fuerte de almohadas, mirando caricaturas. Simon se acurrucó contra él y preguntó, ¿puedo llamarte papá ya, o tengo que esperar? Lucas sintió un nudo en la garganta, miró el rostro serio de Simon, luego a Logan, que lo observaba en silencio. Abrazando su dinosaurio de peluche, Lucas los atrajo a los dos. Pueden llamarme como quieran, dijo con voz emocionada, pero si me quieren llamar papá, estaría muy orgulloso. Simon asintió. Logan le regaló una pequeña sonrisa, de esas que dicen más que cualquier palabra. Esa noche, cuando Amber llegó a recogerlos, los encontró dormidos en el sofá, Simon acostado sobre el pecho de Lucas, Logan acurrucado a su lado, los tres profundamente dormidos. Lucas también se había quedado dormido, un brazo rodeándolos como un escudo. La televisión seguía encendida en silencio, no los despertó de inmediato, se quedó allí un largo momento, solo observando algo dentro de ella, algo que había estado encerrado. Comenzó a cambiar, vio cómo Lucas los sostenía mientras dormían, como si siempre hubieran estado allí, vio lo seguros que se veían, lo tranquilos. Cuando finalmente lo despertó, Lucas se removió lentamente, parpadeando mientras comprendía dónde estaba y qué hora era. Lo siento, susurró, debemos habernos quedado dormidos los tres. Amber negó con la cabeza, están felices. Eso es lo que importa. Mientras se levantaba suavemente a los niños y los ayudaba a llevarlos al coche, la miró de reojo. Hoy Simon me llamó papá, dijo en voz baja. Me preguntó si estaba bien. Amber no respondió de inmediato, luego lo miró y dijo, no lo habría preguntado si no lo sintiera de verdad. El viaje de regreso fue silencioso. Lucas iba en el asiento trasero junto a los niños, sosteniendo sus manos mientras dormían. Amber lo observaba en el retrovisor y algo dentro de ella se calmó por primera vez en mucho tiempo. Los muros que había construido para protegerse, muros necesarios y comprensibles, comenzaron a bajar, no de golpe, sino poco a poco. Esa noche, Lucas no pudo dormir, se quedó despierto en su apartamento, mirando el techo, pensando en cómo Simon lo había mirado al decir la palabra papá. No era un título que pudiera reclamar, tenía que ser dado, ganado, y ahora lo había sido. En la quietud de esa noche, por primera vez en años, Lucas se sintió completo, no por éxito, riqueza o reputación, sino porque dos pequeños niños habían decidido dejarlo entrar, no como invitado, no como visitante, sino como su padre. Lucas no planeaba confrontar a sus padres, lo había evitado durante meses, reprimiendo la urgencia cada vez que surgía, concentrándose en estar presente para Logan y Simon, en ganarse la confianza cautelosa de Amber, en construir algo genuino a partir de los fragmentos de la vida que había destruido. Pero llegó un punto en que el silencio ya no se sentía como fortaleza, se sentía como rendición. Cuanto más asumía la paternidad, más veía lo que casi había perdido para siempre, y más insoportable se volvía saber que sus padres se lo habían arrebatado con una sonrisa y un apretón de manos firme. Tenía que enfrentarlos, no por cierre, sino por claridad. Necesitaba que vieran lo que habían hecho y, más importante, lo que nunca permitiría que hicieran de nuevo. Llegó a la finca de los Rivers una fresca mañana de domingo, exactamente como la recordaba, impecable, fría, silenciosa, un lugar diseñado para las apariencias, no para la comodidad. Su padre lo recibió en la biblioteca, sentado en el mismo sillón de cuero donde tantas conversaciones pasadas habían sido conferencias disfrazadas de consejos. Su madre apareció momentos después, inmaculada como siempre, expresión inescrutable. Me sorprende que hayas venido, dijo su padre, cruzando las manos. No pensábamos volver a saber de ti. Lucas no se sentó, se quedó de pie cerca de la chimenea, postura calma pero firme. Necesitamos hablar de Amber, de los niños. Su madre se tensó al escuchar su nombre. Te advertimos sobre ella hace años. Lucas se volvió hacia ellos, voz firme pero controlada. No me advirtieron, me mintieron, bloquearon cartas, ignoraron llamadas, dijeron a otros que me mantuvieran alejado de ella. Los ojos de su padre se entrecerraron. Hicimos lo necesario para proteger tu futuro. Estabas emocional, disperso. Hubieras arruinado todo tu legado por una chica que no tenía nada. Lucas respiró hondo, la furia subiendo en su pecho. Esa chica es la madre de mis hijos, los niños que ustedes ni siquiera se molestaron en conocer. Ella los crió sola, sin nada,
y resultaron mejores que cualquier cosa que esta familia haya producido. Su madre se levantó. Voz cortante, no seas dramático, ¿crees que no hemos sacrificado por ti, por este nombre, por tu éxito, mi éxito? Interrumpió Lucas. Ya no tiene que ver con este nombre, la empresa, la imagen, el dinero, nada importa si me cuesta mi humanidad. Intentaron hacerme elegir entre amor y legado, y los escuché, me alejé de lo único real que tenía. Pero no cometeré ese error otra vez. Hubo un pesado silencio, su padre se reclinó, tono frío y estratégico. ¿Y ahora qué? ¿Vas a jugar a la familia con alguna mujer y pretender que eres un hombre de familia? ¿Crees que el mundo lo comprará? Lucas lo miró con desprecio. No me importa lo que el mundo compre, y me importa lo que Logan y Samen vean cuando me miren, me importa qué tipo de hombre soy cuando los arropo por la noche, y me importa la mujer que cargó con ese peso cuando yo me fui. Su madre abrió la boca, pero él no la dejó hablar. No estoy aquí por su aprobación, estoy aquí para decirles que su control termina aquí. Si no pueden aceptar a mi familia, no formarán parte de nuestras vidas. Esa es su elección, pero he terminado de vivir bajo su versión del éxito. No respondieron de inmediato. Había una grieta en la habitación, una fractura visible en la ilusión de poder que siempre habían tenido sobre él. Por primera vez, Lucas no era el niño buscando aprobación, era el hombre que trazaba la línea. Los compadezco, añadió en voz baja, nunca los conocerán, nunca escucharán a Logan explicar cómo cree que la luna controla los sentimientos, ni verán cómo Samen dibuja sus sueños. Se lo perderán todo, y un día, se darán cuenta de que cambiaron a sus nietos por control. Se dio la vuelta y salió, dejándolos en su perfecta y vacía casa. Al regresar a su apartamento, Amber y los niños lo esperaban. Ella lo miró al entrar, leyendo su rostro al instante. Se lo dijiste, dijo, asintió, todo, y no le sentó bien. Amber se acercó. ¿Lo lamentas? Lucas miró a sus hijos, que construían torres con bloques en el suelo, risas resonando por la habitación. Ni por un segundo, dijo. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Amber le entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía, una que ella había tomado semanas atrás. Cuando él no miraba, él estaba sentado en la hierba del parque, Samen sobre su regazo, Logan apoyado a su lado, los tres, en medio de la risa. Ella la había impreso, enmarcado, un gesto silencioso, un gracias, un comienzo. Lucas sostuvo la foto por un largo momento antes de colocarla en la estantería, junto a los proyectos de arte de los niños. Ya no necesitaba validación de nadie más que ellos, su familia, su futuro, la vida que había elegido. Finalmente, bajo sus propios términos, el otoño en la ciudad tenía la forma de suavizarlo todo. Los ángulos agudos de los edificios se desdibujaban bajo la luz dorada, el ruido del tráfico parecía más amable, y hasta el viento llevaba una calma especial. Para Lucas, el cambio de estación reflejaba lo que ocurría en su interior. Algo que había estado frío durante tanto tiempo comenzaba a derretirse, y en su lugar surgía un calor que antes temía no merecer. Había pasado casi un año desde que descubrió a Logan y Samen, y cada día desde entonces había sido una elección. Los eligió a ellos, eligió a Amber, eligió presentarse una y otra vez, no como el hombre perfecto, sino como el presente. La vida no era impecable, pero era plena. Sus mañanas comenzaban con cereal derramado, calcetines desparejados y el caos de sacar a 2 niños de 5 años por la puerta. Sus noches terminaban con cuentos antes de dormir y pequeñas manos acurrucadas en su camisa mientras se dormían a su lado. Su apartamento se había transformado de un espacio de soltero elegante y vacío a un hogar cálido, vivido, donde las pinturas de los niños llenaban las paredes y los tenis diminutos siempre estaban tirados cerca de la puerta. Los niños ahora lo llamaban papá sin vacilación, a veces con emoción, a veces con frustración, a veces en susurros cuando necesitaban consuelo, y cada vez lo golpeaba con la silenciosa fuerza del asombro. Amber también se había suavizado, aunque no por completo. Aún había momentos en que el peso de su historia los hacía retroceder ligeramente, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, y siempre seguidos de algo pequeño pero significativo, una mirada, una mano en su espalda, una frase sin terminar pero comprendida. Habían reconstruido la confianza, no mediante disculpas dramáticas o gestos grandiosos, sino a través del ritmo simple de responsabilidad compartida y cuidado mutuo. Él la respetaba más que nunca, no solo por criar a los niños sola, sino por hacerlo sin permitir que su dolor la volviera amarga. Tenía todas las razones para cerrarle la puerta para siempre, pero no lo hizo, y ese perdón, no dicho pero sentido,
Era el regalo más grande que él había recibido jamás. Una mañana de sábado, mientras los niños jugaban en la sala y Amber preparaba café en la cocina, Lucas estaba junto a la ventana con una pequeña caja en la mano. No era de terciopelo ni de marca famosa, era simple, limpio y cuidadosamente elegido. Dentro había un anillo, delicado pero fuerte. Había pasado meses pensando cómo pedírselo. Al principio imaginó algo grande, rosas, fotógrafos, algún gesto espectacular con la ciudad de fondo, pero esa no era su historia. Su historia se había reconstruido en horas silenciosas, en disculpas suaves, en pasillos llenos de Lego y notas firmadas con crayones. No necesitaba fuegos artificiales, necesitaba verdad. Entró en la cocina y esperó hasta que ella lo miró. Ella levantó una ceja ante la seriedad en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, dijo él. Eso es, más o menos, el punto. Tomó su mano y la condujo a la sala, donde los niños todavía jugaban. Lo miraron, curiosos, pero sin sorpresa. Lucas se arrodilló y, por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en silencio. No quiero reescribir el pasado, dijo, solo quiero escribir el resto de la historia contigo en ella, como tu compañero, como el padre de nuestros hijos, como el hombre que finalmente entiende lo que significa amar completamente y estar presente totalmente. Los ojos de Amber brillaron, pero no lloró. Era demasiado fuerte para eso. Sonrió, pequeña al principio, luego más amplia, y asintió. Sí. Dijo simplemente, porque no necesito perfección, solo te necesito a ti. Los niños aplaudieron, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, pero sintiendo que era algo bueno, se amontonaron en sus brazos, desequilibrándolo, hasta que todos cayeron en un montón riendo sobre la alfombra. La boda llegó unos meses después. No fue extravagante, no hacía falta. Se celebró en el pequeño jardín comunitario que Amber había ayudado a diseñar años atrás. Amigos cercanos y silenciosos se reunieron. Sentados entre hileras de caléndulas tardías y cercas cubiertas de yedra, los niños llevaban chalecos a juego y los anillos, demasiado emocionados para caminar despacio por el pasillo. Amber llevaba un vestido sencillo de color marfil, el cabello suelto y una margarita detrás de la oreja. Lucas no podía dejar de sonreír mientras ella caminaba hacia él, pasos firmes, ojos fijos en los suyos. No hubo discurso sobre el destino, ni citas de poemas, solo votos hablados desde el corazón, cortos, honestos, sin pulir, promesas de elegirse mutuamente, no solo en los días brillantes, sino también en los difíciles, promesas de criar como equipo, de cometer errores y perdonarlos, de responsabilizarse y cuidarse mutuamente. Cuando se besaron, no fue un beso que marcara un comienzo, fue un beso que selló algo ya construido lentamente, dolorosamente, hermosamente. Después, mientras el sol caía abajo y el jardín se iluminaba con luz dorada, Logan y Samen corrían por la hierba, gritando de alegría. Lucas los observaba, con la mano entrelazada con la de Amber, el pecho lleno de una plenitud que nunca había conocido en su vida anterior de juntas y silencio. Antes creía que el éxito significaba poder, imagen, control, pero parado allí, descalzo en un jardín, con el amor de su vida a su lado y sus hijos persiguiendo mariposas frente a él, finalmente entendió lo que realmente significaba. Estaba en casa, por completo, finalmente, y esta vez no iba a ir a ningún lado. El final de esta historia no es solo satisfactorio. Es silenciosamente poderoso. No depende de una redención exagerada ni de la perfección de cuento de hadas, sino que celebra el lento trabajo humano de reconstruir. La transformación de Lucas no es instantánea. Se gana paso a paso, con presencia, humildad y la voluntad de enfrentar aquello de lo que una vez huyó. Eso es lo que la hace significativa. La fortaleza de Amber es la columna emocional de la historia. Ella nunca necesitó ser salvada, necesitaba respeto, consistencia y verdad, y al final, obtuvo los tres, no porque perdonara con facilidad, sino porque conocía su valor. El amor que redescubren no es ingenuo ni idealizado, es maduro, cargado de dolor y sanación, y más fuerte por todo lo que han sobrevivido. La imagen final, una familia cimentada en amor, elección y segundas oportunidades, no solo es hermosa, es esperanzadora. Nos recuerda que lo que está roto no siempre se pierde, a veces solo está esperando a ser reconstruido, ladrillo por ladrillo, con honestidad,